Hola, mi nombre es Cuesel Hueman Riveros. En esta oportunidad voy a resolver la pregunta número 2 de la práctica calificada número 1. La pregunta número 2 dice: un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 50 metros por segundo desde la azotea de un edificio. Se requiere determinar la distancia r a la cual el proyectil impacta en el suelo en el punto B. Bien, para empezar vamos a descomponer la velocidad del proyectil en el punto A, porque la velocidad que nos dice es de 50 metros por segundo. La velocidad de A es igual a 50 metros por segundo. Al descomponer en sus componentes de eje X y eje Y, nos darían los siguientes valores. En el eje X nos daría 40 metros por segundo, debido a que está lanzado con una elevación de 5, 3, 4 de... Hola, mi nombre es Cuesel Guamán Riveros. En esta oportunidad voy a resolver la pregunta número 2 de la práctica calificada número 1. La pregunta número 2 dice: un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 50 metros por segundo desde la azotea de un edificio. Se requiere determinar la distancia r a la cual el proyectil impacta en el suelo en el punto B. El proyectil es lanzado con una velocidad de 50 metros por segundo y sus componentes, al descomponerse en el eje X y en el eje Y, es de 40 metros por segundo en el eje X y 30 metros por segundo en el eje Y, debido al triángulo de 3, 4 y 5, que vendrían a ser de los triángulos de 53 y 37 grados. Para calcular el tiempo de subida, estoy trabajando con la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Para hallar la velocidad de subida desde el punto inicial hasta el punto más alto, donde la velocidad se hace mínimo, se hace con la siguiente fórmula. La velocidad final es igual a menos por la gravedad por tiempo. Reemplazando los valores, sería la velocidad final en el punto más alto, en el eje Y, sería igual a 0. Y entonces reemplazamos los valores. En el eje Y, en el punto más alto sería igual a 0, igual a la velocidad inicial en el eje Y, se estaría lanzando con 30 metros por segundo al cuadrado. Menos la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado por tiempo, que es lo que necesitaríamos calcular en este tramo. Eso sería el tiempo de subida. Resolviendo esto nos da
el tiempo nos resulta 3 segundos. Y al estar en el mismo eje hasta el punto M, la velocidad, el tiempo de bajada sería el mismo, porque se estarían ubicados a la misma distancia. Por lo tanto, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo de bajada es lo mismo que el tiempo de subida, de 3 segundos. Para poder hallar el que nos está pidiendo, vamos a hallar la velocidad final en el punto M. Para ello vamos a trabajar con la fórmula de velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Debido que en esta parte tenemos la altura, con este valor vamos a hallar la velocidad final en el eje Y. Y en esta parte, en el punto M, al tratarse que están en la misma altura, la velocidad inicial en el eje Y viene a ser el mismo, que serían de 30 metros por segundo. Trabajando con estos valores, vamos a hallar la velocidad final en el eje Y. Reemplazamos los valores. La velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el punto M más 2 veces por la gravedad por la altura de 150 metros. Resolviendo nos daría el valor de 62,44. Ahora, para hallar en este tramo de M a B, para hallar el tiempo, tomaríamos los valores de como velocidad inicial de 30 metros por segundo, como velocidad final de 62,44 metros por segundo. Y en esta parte lo que nos haría falta es el tiempo. El tiempo. Ahora, para poder hallar el tiempo, vamos a trabajar con la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Reemplazando los valores sería
62,44 igual, velocidad inicial sería 30 metros por segundo más la gravedad por el tiempo. Desarrollando el tiempo nos da el valor de 3,244 segundos. Ahora, para hallar la distancia r, necesitamos el tiempo de vuelo en general en el eje X, que sería de toda la distancia que abarca la letra R. Para ello necesitamos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo vendría a ser el tiempo de subida hasta el punto máximo más el tiempo de bajada desde el punto máximo hasta M más el tiempo de M hasta B. Reemplazando, el tiempo de subida es igual a 3 segundos el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, también es 3 segundos, más el tiempo de M a B, 3,244. Sumando nos daría el tiempo de vuelo 9,244 segundos. Ahora, para hallar la distancia r, trabajaremos con la fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Que la distancia sería r. La velocidad vendría a ser, la velocidad es 40 metros por segundo. Por el tiempo, 9,244 segundos. Y R nos daría el valor de 369,76 metros. Esa sería la distancia que el proyectil haya recorrido en el eje X desde la parte inicial hasta finalizar su velocidad. En la pregunta número 3 nos dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 metros por segundo. En A nos pide a qué altura se eleva. Para resolver esto, trabajaremos con la fórmula velocidad final al cuadrado es igual a velocidad
inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por altura. La velocidad inicial es 0 igual, perdón, la velocidad final es 0 y al cuadrado es 0. La velocidad inicial es 25 al cuadrado menos 2 veces la gravedad, que sería 9,8 por la altura. Resolviendo, la altura nos daría 31,88 metros de altura. La B. En la B nos dice, ¿cuánto tarda en lograr su punto más alto? Para resolver esto, trabajaremos con la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. La velocidad la velocidad final es 0, porque cuando alcanza su punto máximo, la velocidad final es 0, porque es lanzado y su velocidad disminuye debido a la gravedad. Y la velocidad inicial es 25 metros por segundo, menos la gravedad de 9,8 por el tiempo. Resolviendo, esto nos daría el valor de 2,55 segundos. Sí. En la C nos dice cuánto tarda la pelota en tocar la superficie de la Tierra después de que logra su punto más alto. Eso quiere decir, cuando está en su punto más alto, la velocidad va a alcanzar a ser 0, porque la velocidad va a disminuir hasta llegar a 0 debido a la gravedad. Por eso se trabajaría con el tiempo de subida, porque el tiempo de subida ya hemos hallado y sería igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, para llegar desde su punto más alto hasta la superficie de la Tierra, solo sería el tiempo de bajada, que vendría a ser 2,55 segundos. La D. La D dice, ¿cuál es la velocidad cuando regresa al nivel donde inició? Debido a que la pelota es lanzada con una velocidad de 25 metros por segundo,
al estar subiendo para arriba, estaría subiendo en el eje X. Entonces su velocidad de subida sería 25 metros en el eje X. Y al regresar a la misma posición, su velocidad tendría la misma velocidad de 25 metros por segundo, pero con una dirección de menos j. Aquí también es con una dirección j en el eje X. En la pregunta número 4 nos dice la ecuación de posición S es igual a 2 por tiempo al cuadrado menos 8 por tiempo más 6 metros, donde T representa. La pregunta número 4 dice la ecuación S igual a 2T al cuadrado menos 8T más 6 metros, donde T representa el tiempo en segundos, describe la posición de la partícula, calcule el instante en el cual la velocidad de la partícula se anula y determine la distancia total recorrida cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Para hallar el tiempo, derivamos la velocidad la derivada de la posición sobre el tiempo. Al derivar la posición nos daría 2 por 2 por t menos 8 por 1 por t a la 0 más 0. Que esto sería igual a 4t menos 8t. Si seguimos derivando, encontraremos el tiempo. Al derivar la velocidad v, nos daría 0. Y esto sería igual a 4t menos 8. Eso sería t a la 0 y t a la 0 es 1. 1 por 8, 8. Y 4t es igual a 8, donde el tiempo sería 2 segundos. Para hallar la posición recorrida en 3 segundos, reemplazaremos en la fórmula de la posición el tiempo de 3 segundos. 2 por 3 al cuadrado menos 8
3 al cuadrado menos 8 por 3 más 6. Esto nos resulta ser 0. Y en la posición 0, o en el tiempo de posición 0, reemplazando en la ecuación de la posición, al cuadrado menos 8 por 0 más 6, esto nos daría 0 menos 6 más 6, perdón, nos daría igual a 6. Ahora, para ver la posición recorrida, es la variación de la posición igual a la posición en el tiempo de 3 segundos menos la posición en el tiempo de 0 segundos. Reemplazando, nos daría 0 menos 6. Que vendría a ser igual a 6 metros en la posición de X.